¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo espacio de Buenos Humos, este canal de Casa Notar que intenta compartir secretos y placeres del buen tabaco. Hoy para hablar de H. Upmann, una gran fábrica de habanos que ha tenido una historia muy particular. Hermann Upmann, la H viene de ese nombre. Hermann era un comerciante y banquero en Bremen, Alemania, y decide embarcarse hacia Cuba porque le habían comentado que Cuba tenía un próspero negocio con el tabaco y había muchas oportunidades. En el viaje, en el buque, se encuentra con un pasajero inglés que afirma esto y que además, cuando llegan a Cuba, le enseña la manufactura de tabaco. Upmann comienza a fabricar sus propios puros y a enviárselos a amigos y familiares en Bremen. Pero en esa época también ya existía la falsificación y como una forma de autentificar sus puros, decide colocar una anilla con su firma. Ese fue quizá el primer antecedente de las anillas de los habanos. No solo Upmann fue pionero en ese tipo de arte, sino también fue pionero porque fue el que comenzó a utilizar las cajas de cedro en esos largos viajes a Europa donde se enviaban los habanos, justamente porque descubrió que el cedro conservaba la frescura y la humedad de los habanos. Bueno, después de esta experiencia casera donde fabricaba y regalaba sus puros, en 1844 decide abrir su propia fábrica, H. Upmann, Hermann Upmann. Y a partir de ahí todo fue un crecimiento alucinante, porque realmente lograba una calidad en sus habanos que se distinguía del resto de las marcas. Recordemos que fue una época gloriosa porque en esa época nacieron también fábricas como Romeo y Julieta, La Corona, Partagás. Sin embargo, Upmann siempre se distinguía por la calidad de sus habanos. Upmann es un gran fabricante de varias marcas, pero fundamentalmente de los queridos Montecristo. Bueno, por supuesto, en esa época sigue creciendo, participa de concursos, gana 12 medallas de oro, que son las medallas de oro que justamente uno encuentra en la litografía de las cajas de H. Upmann. Pero bueno, como toda buena aventura se termina, llega la Primera Guerra Mundial y eso produce un crack financiero económico muy importante para Cuba y para todo el mundo que había participado en la guerra y los que no habían participado y que les había tocado de costado. Y tanto el banco como la fábrica Upmann terminan en la quiebra. La fábrica se vende en 2 oportunidades a empresarios ingleses, pero finalmente termina en Menéndez García y compañía, que son los que llevaron la producción de H. Upmann y continuaron con la fábrica hasta 1960, donde surge la nacionalización del tabaco luego de la Revolución Castrista. H. Upmann tuvo, muchos seguidores y sigue teniéndolos a través del mundo, hoy con una línea totalmente renovada. Y recordemos que uno de los que era fanático de H. Upmann era John Fisher Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Fumaba los Petit Upmann, era un purito chico hecho a mano, y tal es así que la noche anterior a firmar el bloqueo a Cuba, le pide a su secretario privado que salga a buscar todos los Petit Upmann que encontrara en la calle, en los kioscos, y es así que se hace de 1.200 habanos y luego firma el bloqueo. Bueno, curiosidades de la historia. Yo les recomiendo muchísimo que en un viaje a Cuba no dejen de visitar la fábrica H. Upmann en La Habana Vieja. En La Habana Vieja tienen, por supuesto, las mejores fábricas, salvo el Laguito que está fuera de La Habana Vieja y que es la fábrica que produce Cohiba. Tienen Romeo y Julieta, tienen La Corona, Partagás y H. Upmann. Nos encontramos la próxima. Para mí es un placer compartir estos secretitos, estas historias del tabaco, y les deseo como siempre buenos humos y salud.